Corre la memoria, somos millones gritando justicia, desde el alma con fe y sin malicia. Hoy la verdad tiene nombre y bandera, somos la voz que no espera, desde el exilio, desde la yeca, la libertad despierta y se respeta. Esto es New con Jonathan Palacio. Noticias con fuego, palabra y valor, desde la tierra del sol que resiste, habla la patria, el pueblo, el amor. La verdad no se censura, el miedo no nos gobierna, desde cada rincón del planeta. Esto es New con Jonathan Palacio. El corazón del pueblo. Bueno, saludamos a todas las personas que se conectan con este espacio comunicacional por la verdad y la libertad de Venezuela, sin censura, luchando todos los días por destapar las ollas podridas que tiene el cartel de los soles. Y hoy nos encontramos con nada más y nada menos que un invitado muy especial. Claramente saludamos al doctor William Jiménez Gaviria, pero nuestro invitado de lujo el día de hoy es el doctor Gustavo Azócar Alcalá, al quien le damos un fuerte abrazo de bienvenida, doctor. Buenas Hola, noches Jonathan. a todos los que se están conectando. Hola, William. Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿Qué más, algo que William? quiero destacar. Aquí hay un arquitecto, un periodista de verdad y un abogado. Bienvenido, Gustavo. Gracias, William. Gracias, Doctor. Jonathan. Gracias por la invitación. Mi saludo, mi cariño y mi respeto para los dos y para todos los televidentes y los oyentes. Bueno, exactamente. En este momento estamos en vivo, en directo, transmitiendo por todas nuestras redes sociales, YouTube, Instagram. Estamos en este momento en X y Facebook, saliendo simultáneamente. Ya se empiezan a conectar las personas. Les cuento que el tema de hoy en este programa, obviamente, corresponde a una situación muy compleja y es la realidad que han enfrentado los migrantes venezolanos, pero así como los venezolanos, los de muchos países que han tenido que salir, huir de sus realidades. La realidad venezolana es 100% compleja y lamentablemente en medio de esta huida se han perdido, muchos de ellos están desaparecidos y precisamente sobre eso va a ser nuestro diálogo el día de hoy y para eso vamos a mostrar por aquí algo que tenemos en pantalla, que es un libro llamado Mar de Sombras. Yo quiero iniciar, contándole a la gente que esto es un libro escrito por el periodista Gustavo Azócar, un libro al que le dedicó muchísimo tiempo, pero vamos a dejar que sea él el que nos presente este libro, doctor. Gracias, Jonathan. Y nuevamente gracias, William, por la oportunidad. Ese libro que estás mostrando ahí en pantalla, Jonathan, Mar de Sombras, es mi libro número 9. Hemos escrito, gracias a Dios, 9 libros y esperamos obviamente poder escribir algunos más si Dios nos da vida y nos da entendimiento para poder hacerlo. Ese libro que está allí lo escribimos luego de un proceso de investigación que nos llevó prácticamente 2 años. Comenzamos a investigar en noviembre de 2023 una situación que se estaba presentando en territorio colombiano con un grupo de migrantes venezolanos que desapareció. Nos llamó una señora, una amiga, una señora que luego se convirtió en nuestra amiga, nos llamó desde España para informarnos que una lancha con 38 migrantes venezolanos había desaparecido en la ruta que cubría la isla de San Andrés en Colombia con la isla del Maíz en Nicaragua. Y la señora con la que yo hablo me dice que los familiares habían estado hablando con las autoridades colombianas, con la Armada, con la policía, con los guardacostas, y que las autoridades insistían en la hipótesis del naufragio, pero que los familiares tenían elementos de convicción para creer que aquí no había ocurrido un naufragio, sino que probablemente habían ocurrido otras cosas. Ellos se inclinaban más por la hipótesis del secuestro, la trata de personas. En la medida en que yo converso con esta amiga y ella me va dando cada vez más detalles, obviamente yo me doy cuenta de que parece que
como dice uno popularmente, a la historia le falta un pedazo. Y yo digo, bueno, yo creo que lo mejor es moverme a Colombia. Creo que debo ir a Colombia, debo ir a Bogotá, debo ir a Cúcuta, debo ir a Bucaramanga, debo ir a lo mejor a Medellín, debo ir también a la isla de San Andrés para poder desarrollar una investigación, pero en el sitio. Uno como periodista aprende que lo mejor es investigar en el sitio, en el teatro de los acontecimientos. Me voy a Colombia y me instalo en Colombia durante varios meses, comienzo mi investigación y ciertamente me doy cuenta de que aquí habían otras cosas. Descubro que no era una sola lancha la que había desaparecido, habían desaparecido 4 lanchas más. Descubro que no eran solamente 38 migrantes venezolanos, sino que habían más de 100 migrantes venezolanos desaparecidos, en concreto 105 migrantes desaparecidos en esas 5 lanchas. Voy encontrando elementos que refuerzan justamente la hipótesis del secuestro, la hipótesis de la trata de personas, la hipótesis del tráfico humano, y poco a poco vamos descartando lo que era la hipótesis del secuestro que manejaban las autoridades colombianas. Todo eso, todo lo que encontramos en estos 2 años de investigación, lo plasmamos en ese libro, conseguimos mucha información, muchos documentos, logré hablar con periodistas de Colombia, con fiscales, con abogados, con defensores de los derechos humanos, con policías, con familiares de los migrantes desaparecidos, con lancheros, con coyotes, con autoridades norteamericanas. Y con todo eso descubrimos ciertamente que lo que había allí era una poderosa red criminal transnacional donde habían venezolanos, colombianos, centroamericanos y mexicanos dedicados al tráfico ilícito de migrantes, al tráfico humano, al contrabando, al narcotráfico y a muchos otros delitos. Ok, yo creo que Jonathan ya vuelve porque está resolviendo alguna situación técnica. Perfecto, muy bien. Sí, doctora Zócar, estoy ahorita escuchando el tema de delitos de carácter transnacional y llega a mi memoria rápidamente la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que tiene 2 protocolos y está referido al tema de trata de personas, que obliga el compromiso a los estados signatarios, que son parte del convenio, a dar cumplimiento con ese convenio internacional, que es lo que está sucediendo ahora con las políticas que está desarrollando Donald Trump en el Mar Caribe, de conformidad con esa convención. O sea que eso que usted acaba de decir es algo importante y trascendental, porque hay varios estados por allí que no están cumpliendo con eso, especialmente el Estado de México. Así Sí, es. Bueno, ya Sí. discúlpeme que tuve algún inconveniente aquí técnico. Definitivamente es importantísimo la información. Imagínate esta historia. Yo creo que esta es una de las historias que el pueblo venezolano de pronto menos le ha prestado atención, ¿no? En medio de tantas dificultades, el hecho de que en Venezuela han huido cantidad de ciudadanos y en medio de esa huida se han enfrentado a realidades tan complejas como la que narra el doctor. Me gustaría, en medio de la historia que nos contabas, una vez tú decides ir y enterarte de toda esta situación y te das cuenta que se trata de algo totalmente contrario, de una posibilidad de que ellos continúen con vida y que hayan sido víctimas de este tema de trata, ¿qué acciones se iniciaron a partir de ese momento, doctor Gustavo? ¿Qué se empezó a hacer y finalmente esto tuvo algún resultado? Bueno, lo primero que hicimos fue crear una organización no gubernamental. Registramos en Colombia una ONG que la llamamos Comité Internacional de Familiares y Amigos de los Migrantes Venezolanos Desaparecidos, para tratar de tener una figura jurídica que nos permitiera poder actuar en representación de los familiares de los migrantes desaparecidos ante las diferentes instancias de Colombia. Registramos esta ONG y ya como representantes de esta ONG
y con algunos poderes notariados que nos hicieron llegar algunos familiares, obviamente pudimos hablar con la Procuradora General de la República de Colombia, la doctora Margarita Cabello, que nos atendió, por cierto, de manera espectacular en su oficina, con el Procurador Especial de Derechos Humanos a nivel nacional de Colombia, el doctor Javier Sarmiento, que en todo momento prestó una colaboración enorme a los familiares de los migrantes desaparecidos. Pudimos ir a hablar con fiscales que estaban investigando el caso, fiscales en Colombia, fiscales en Bucaramanga, fiscales en San Andrés. Viajamos en 2 oportunidades a la isla de San Andrés, invitados por la Procuraduría General de la Nación en Colombia, y esas imágenes que tú estás colocando allí, perdón, por cierto, son de una de esas reuniones en la isla de San Andrés, donde participaban todas las instancias del poder público colombiano, y allí obviamente nosotros exponíamos un poco la situación. Hablamos con representantes de la Organización de las Naciones Unidas, hablamos con mucha gente de la ONU, con diferentes organizaciones no gubernamentales, visitamos el Congreso de Colombia, la Policía Nacional, Migración Colombia, la Defensoría del Pueblo de Colombia. Es decir, tocamos todas las puertas de las diferentes instancias del poder público en Colombia, pidiendo ayuda y tratando de convencer a las autoridades colombianas de que no estábamos en presencia de un naufragio, como pretendían decirle las autoridades de Colombia a los familiares, sino que había algo más. Mira, algunos elementos que fuimos encontrando en el curso de la investigación y que nos hacían pensar que aquí estaba ocurriendo algo. Por ejemplo, teléfonos celulares de los migrantes desaparecidos. Los teléfonos celulares de varios de los migrantes desaparecidos estuvieron operativos y activos, funcionando dentro de la isla de San Andrés hasta 2 y 3 semanas después de que se hubiese registrado la desaparición de las lanchas. Y nosotros le preguntábamos a las autoridades, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que hubo un naufragio y hay varios teléfonos móviles pertenecientes a los familiares o a los desaparecidos que están operativos en la isla? Redes sociales de personas desaparecidas registraban actualizaciones 2 y 3 semanas después de que se hubiese producido el supuesto naufragio. Incluso logramos determinar que 2 tarjetas de crédito pertenecientes a 2 personas desaparecidas habían sido utilizadas para compras por internet. Entonces le decíamos a las autoridades, pero bueno, explíquenos esto. ¿Cómo es que si las lanchas naufragaron y se hundieron, los teléfonos celulares siguen funcionando, las tarjetas de crédito las están utilizando para hacer compras? O sea, ¿qué es esto? Definitivamente esto no tenía ningún sentido. Vamos un poco más allá y descubrimos que algunos lancheros y coyotes que estaban trabajando en esa red tenían antecedentes penales por narcotráfico, por crímenes, no tenían ni siquiera licencias para manejar una lancha, y sin embargo estaban manejando lanchas en San Andrés. Es decir, un cúmulo de cosas, de irregularidades que nos fueron convenciendo de que ciertamente aquí había algo más. Y luego voy encontrando a migrantes que habían tomado la misma ruta entre San Andrés y la Isla del Maíz, consigo a migrantes que habían sido asaltados, que habían sido abusados, que habían sido violados en la selva del Darién, robados y asaltados en la Isla del Maíz, secuestrados algunos en Nicaragua, otros fueron secuestrados en México, y obviamente en lo que voy consiguiendo todo eso, uno configura y le dice a las autoridades, ustedes me van a disculpar, pero aquí estamos en presencia de otra cosa y ustedes no pueden pretender despachar esto como que esto fue un naufragio, porque definitivamente aquí pasó algo totalmente distinto. Bueno, yo realmente considero que esto es una tragedia. Esto que tú estás contando desde el principio, que nosotros empezamos a apoyar también a las víctimas, ver su desespero inicial, ¿no? Los primeros meses fueron catastróficos para todos los familiares de las víctimas, porque andaban
definitivamente pues en la búsqueda, en apegarse a esos documentos que se consiguieron secos, a esa evidencia de eso que tú cuentas, de esas llamadas, de esa utilización de redes sociales. Pero esto llegó ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto llegó la esperanza? ¿Se adelantó algo con las investigaciones, doctor? ¿O esto finalmente terminó de qué manera? O sea, a este punto, ¿cómo está esa investigación, doctor? Mira, en noviembre de 2023, justo un mes después que nosotros estábamos participando en la investigación, se produjo la detención de 25 personas por parte de la Fiscalía de Colombia, concretamente de un fiscal en Bucaramanga, que estaba llevando una investigación en paralelo sobre tráfico de migrantes y sobre esta mafia que estaba operando en territorio colombiano. Allí se detuvo a 25 personas, detuvieron a oficiales de la Armada de Colombia, detuvieron a personal de Migración Colombia, y obviamente detuvieron a unos coyotes y detuvieron también a un grupo de lancheros que formaban parte de la organización. Eso fue a finales, terminando el mes de noviembre de 2023. Nosotros, obviamente que nos contentó mucho que se hubiese producido esa primera detención y siempre abogamos porque se detuviera a un grupo más amplio, porque entendíamos que la organización era muy grande y que faltaba mucha gente por ser detenida todavía, que todavía estaba participando dentro de esta organización transnacional. Lamentablemente, el sistema judicial de Colombia no es lo que uno desearía que fuera. Y después de esa primera detención de 25 personas, ¿qué ocurrió? Bueno, ocurrió que empezaron a darle medidas cautelares a uno, a uno le dieron casa por cárcel, al otro le dieron casa por cárcel, a aquel no sé qué, y poco a poco el grupo de 25 personas se fue desarmando, que al final, si terminaron presos 5 de los 25, fue mucho. Es decir, de los 25, como 20 finalmente quedaron en libertad, este se fue, el otro también, eso se volvió un completo desastre. Y lo más importante que nosotros queríamos era que las personas que habían sido detenidas, por supuesto, contaran qué había pasado con los migrantes desaparecidos, dónde estaban, porque nosotros seguíamos convencidos de que los tenían secuestrados y que los habían vendido, los habían comercializado con bandas criminales en Centroamérica o en México. Lamentablemente, eso no se consiguió nada porque yo insisto en que las autoridades, después que tenían a la gente detenida, como que no supieron llevar a cabo la investigación o los interrogatorios y definitivamente no se pudo avanzar más allí. 2 de los coyotes que fueron detenidos, por cierto, en noviembre de 2023, nosotros cuando nos dimos cuenta de que la investigación en Colombia iba muy lenta y de que no estaba caminando hacia donde nosotros creíamos que debía caminar, habían unos fiscales en Colombia que estaban empeñados en dirigir la investigación para tratar de reforzar la hipótesis del naufragio. Y empezamos a desconfiar de esos fiscales que les veíamos la intención de torcer el rumbo de la investigación para reforzar la hipótesis del naufragio. Entonces, pedimos ayuda a las autoridades de Estados Unidos, logramos establecer comunicación con agentes y fiscales de una poderosa agencia de Estados Unidos que se llama Homeland Security Investigation, HSI, y logramos hablar con fiscales de HSI en Cartagena. Le entregamos evidencias, le entregamos pruebas, le entregamos audio, le entregamos fotos, le entregamos videos y le entregamos un montón de cosas que tenían los familiares de los desaparecidos. La gente de Homeland Security se lleva todo eso, se lo trae a Estados Unidos. Luego los vamos a visitar en agosto del año siguiente y le volvemos a entregar más documentos, más información y un montón de cosas. Yo logré viajar a Washington, D.C. con 15 familiares de migrantes desaparecidos y cada uno de esos familiares entregó pruebas y evidencias y un montón de cosas que permitieron que Homeland Security confirmara que ciertamente estábamos en presencia de una red criminal transnacional. ¿Qué hizo el Departamento de Justicia de Estados Unidos? Solicitó la extradición
de 2 coyotes colombianos que eran de alguna manera los jefes de una parte importante de la organización, pidieron la extradición ante el gobierno de Colombia, pero aunque parezca mentira, un año después de haberse pedido esa extradición en Colombia, todavía nadie ha aprobado la extradición de esos coyotes colombianos. Siguen detenidos allá, ni la corte se ha pronunciado, ni el presidente Gustavo Petro ha hecho nada, como que ellos no tuvieran ningún interés en que esas personas pudieran llegar a Estados Unidos. ¿Por qué nos interesaba que esta gente llegara a Estados Unidos? Porque si llegaban a Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, iban a tener que decir la verdad, iban a tener que cantar, iban a tener que decirlo todo, ¿verdad? No como lamentablemente ha pasado en Colombia, que al final no dijeron nada y ahí están tratando de ver cómo se libran de la acusación para salir en libertad. Entonces, hasta ahí llegó eso. Justo hace apenas una semana, el libro Mar de Sombras, nosotros lo lanzamos a la luz pública el 3 de noviembre de este año, hace aproximadamente mes y medio, y una semana después que sacamos el libro Mar de Sombras, se produjo la detención de otras 5 personas. Es decir, el primer golpe que dimos con el lanzamiento del libro fue que le dijimos, de alguna manera a las autoridades colombianas, le dijimos, como ustedes no han querido hacer nada y tienen un año sin hacer nada, nosotros hemos sacado este libro, ¿para qué? Para que todo el mundo se entere de qué es lo que está pasando allá. Bueno, justo una semana después que salió el libro, detuvieron a 5 personas más, 5 coyotes, no sé qué, unos lancheros y tal y qué sé yo. Los detuvieron, pero de ahí no hemos sabido absolutamente nada. Conclusión, lamentablemente el caso en Colombia no ha avanzado al ritmo y a la velocidad que nosotros hubiésemos querido. Hay lanchas que desaparecieron en el 2022. Hay lanchas que desaparecieron con migrantes en el 2022, ya tienen 3 años y no se ha hecho nada. Otra lancha desapareció en 2023, 2 años, no ha pasado nada. Y una quinta lancha desapareció en 2024, más de 1 año y tampoco ha pasado nada. Doctora Zócar, quería indagar sobre algo que me parece que es sumamente relevante. De hecho, le iba a preguntar en qué momento salió publicado el libro, ya usted lo expuso. De los elementos de interés criminalístico, vamos a verlo así, que ustedes aportaron a los fiscales de Estados Unidos, en el contexto de ese trabajo que pudiéramos decir que allá es noticia crímenes, usted como profesional de la comunicación sabe que ya cuando se hace público elementos incluso hasta de referencia, ya eso en lo que es la valoración del acervo probatorio, ese libro debería pasar a ser un elemento de valoración, porque quería saber, en ese libro hay aspectos de los que ustedes ya compartidos a las autoridades, están intrínsecamente allí descritos en toda esa narrativa, hay aspectos allí relevantes de lo que ustedes aportaron a los fiscales, contenidos en el libro. Todo lo que nosotros le entregamos a los fiscales, ¿verdad? Está en el libro. Todo lo que le entregamos a los fiscales, tanto a los fiscales colombianos como a los fiscales federales de Estados Unidos. Incluso el libro tiene unos anexos. El libro tiene 365 páginas y tiene aproximadamente unas 10, 15 páginas de anexos de documentos muy importantes que tienen que ver con la investigación para darle soporte a la historia, porque yo quise que todo el que lea el libro sienta y vea que eso no fue producto de mi imaginación, que no fue que yo lo soñé, que no fue que yo me acosté y tuve un sueño y me paré a escribir las cosas que yo digo allí. No, todo lo que está en ese libro está basado en hechos reales, Lo que hice fue que, obviamente, por razones de seguridad, no coloqué los nombres de los desaparecidos, ni los nombres de los familiares, y obviamente tampoco coloqué los nombres de los coyotes por un tema legal, para evitar, tú sabes, una demanda, una cosa que nunca falta. Entonces, primero para evitar acciones legales y segundo para proteger también la identidad
de mucha gente con la que uno conversó, de mucha gente que te aportó información, de mucha gente que de alguna manera enriqueció la historia que yo estoy contando en Mar de Sombra. Pero la historia es real. Lo que allí narramos es real. Ocurrió tal cual como yo lo estoy contando en los 8 capítulos que tiene el libro. Y todo lo que nosotros le entregamos, imagínate, William, la fuerza de cada una de las cosas que le entregamos a los fiscales. Mira, para que fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos hayan viajado a Colombia, ¿verdad?, a Cartagena, a reunirse con familiares de los migrantes desaparecidos. Y luego, para que fiscales federales de Estados Unidos nos hayan atendido a nosotros en Washington, D.C., en el Departamento de Justicia de Washington, D.C., nos atendieron 8 fiscales del Departamento de Justicia, a 15 familiares, y escucharon atentamente el testimonio de cada uno de esas 15 personas y de todos los aportes que le dieron. O sea, significa que ciertamente los fiscales federales se dieron cuenta de la magnitud del problema. Y para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos haya solicitado la extradición de 2 coyotes, es porque ciertamente el Departamento de Justicia de Estados Unidos llegó a la conclusión, con los elementos de convicción que nosotros entregamos, llegó a la convicción de que sí, de que hay una organización criminal transnacional y de que ellos querían traerse a Estados Unidos a esos 2 coyotes para que esos coyotes pudieran declarar y pudieran decirle, ¿verdad?, todas las cosas que el Departamento de Justicia necesita para desarticular al resto de la organización. Porque la organización sigue viva. Esa red criminal sigue funcionando en Venezuela, en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua, en México, incluso Claro, aquí en Estados Unidos. Yo considero que este tema que estamos tocando el día de hoy, gracias al apoyo y la participación del doctor Gustavo Azócar, es fundamental porque hemos tenido una retórica constante, hemos tenido declaraciones de todas las instancias donde supuestamente se habla de lo preocupados que están gobiernos, instancias internacionales ante los sucesos que están aconteciendo cuando el presidente Donald Trump tomó la decisión de luchar contra un flagelo, contra otro flagelo más, porque esto es parte de cantidad de acciones que se desarrollan en el Mar Caribe. Entonces él decidió atacar una de estas, que es el narcotráfico, y ha sido señalado porque supuestamente en esas acciones han perdido la vida aproximadamente unas 80 personas. Ahora, esto es muy importante porque si tú pones en una comparación lo que ha sucedido en el Mar Caribe en los últimos años, y yo estaba haciendo una investigación que me arrojó números impresionantes, por lo menos dice esta investigación que en el 2022 fueron 321 las personas muertas o desaparecidas en el Mar Caribe. En el 2023 fueron aproximadamente 247 y en el 2024 ya fueron 341 personas de diferentes nacionalidades, ¿no? Venezolanos, haitianos, cubanos, dominicanos que han perdido la vida en el Mar Caribe en diferentes circunstancias. Entonces, la pregunta es, ¿por qué de pronto no hacer o ver esto con la misma relevancia o la misma importancia? Y aquí hay algo que tú estás hablando que me gustaría muchísimo hacer análisis de un video donde precisamente Gustavo Petro habla sobre el tema de los que él llama pescadores, pero en ningún momento se ha pronunciado sobre los migrantes venezolanos que perdieron la vida en el Mar Caribe. Vamos a escuchar este video para ver qué opinión tiene el doctor Gustavo Azócar. Se impone la política pública de la drogadicción. Es un asunto de salud pública, no de policías, ni de bolillo, ni de cárcel, menos de bombas y misiles. Acaban de destruir otra lancha con 3. Así lleven cocaína, matar con un fusil 3 pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato. Desproporcionado. Y el gobierno de los Estados Unidos está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra, porque es mar territorial.
Van 764 personas venezolanas, según esta investigación, que han perdido la vida en rutas migratorias desde el año 2014 hasta la actualidad. Y ningún gobierno, ninguna entidad se ha expresado de la misma manera en la que lo han hecho sobre el tema de las narcolanchas. ¿Cuál es tu opinión, Gustavo, sobre esta doble moral, se le pudiera llamar, o cómo se le llamaría a esto? Sí, indudablemente que es la doble moral de personajes despreciables como Gustavo Petro, ¿no? Voy a usar la misma palabra que él usó para referirse a María Corina Machado. Cuando le preguntaron por María Corina Machado en una entrevista que le hizo a él Daniel Coronel, él dijo que, bueno, que él no hablaba de personas despreciables que pedían la intervención de no sé qué, tal y qué sé yo, ¿verdad? Bueno, para mí Gustavo Petro es una persona despreciable en todos los aspectos y en todos los sentidos, ¿verdad? Mira, primero, los familiares de los migrantes enviaron no menos de 10 cartas al Palacio de Nariño pidiendo una audiencia a Gustavo Petro, porque las familias querían hablar con el presidente de Colombia y entregarle al presidente de Colombia todos los elementos, los argumentos, las mismas pruebas y los mismos elementos de convicción que le entregamos a los fiscales federales de Estados Unidos, se los queríamos entregar a Gustavo Petro para decirle, mire lo que está pasando aquí en su país. ¿Qué va a hacer usted? O sea, ¿usted qué va a hacer frente a esto? Mire, este tipo es tan despreciable que fue a San Andrés como 2 o 3 veces y nunca habló de los migrantes desaparecidos en San Andrés. Nunca habló. Habló de cualquier vaina, pero no habló jamás de los migrantes desaparecidos ni de los centenares de miles de migrantes que estaban utilizando la isla de San Andrés para llegar a Centroamérica, para después buscar hacia México y buscar Estados Unidos. O sea, ese problema para Gustavo Petro no existía, no existió. Por supuesto, nunca habló de los migrantes desaparecidos, ni de los que desaparecieron en la ruta marítima entre San Andrés y la isla de Maíz. Tampoco habló de los migrantes que desaparecieron en la selva del Darién, Jonathan y William. Mira, la cantidad de migrantes que desapareció en la selva del Darién es 10 veces más grande que la cantidad de migrantes que desapareció en la ruta entre San Andrés y la isla del Maíz. 10 veces más grande. Pero de eso no hablan. De eso no hablan. Incluso en la investigación que yo llevé a cabo y que tuve oportunidad de hablar con policías de Colombia, con agentes del Buró Federal de Investigaciones del FBI y con agentes de Homeland Security Investigation, las agencias de Estados Unidos tienen elementos de convicción para señalar que en la selva del Darién hay fosas comunes. Fosas comunes. Y también hay una investigación que estaban adelantando sobre una supuesta fosa común en uno de los cayos del archipiélago de San Andrés. De eso no habla Gustavo Petro. Gustavo Petro no ha ordenado investigar eso, no le interesa. O sea, presidente de Colombia prefiere defender a los narcos o a los guerrilleros. Si los que estuvieran desaparecidos fueran guerrilleros, Petro tendría un escándalo montado en toda Colombia. ¿Verdad? Exactamente. Y si hubiesen sido narcos, tendría un escándalo mundial desaparecido. Lo tiene. Cuando son narcos y guerrilleros, Petro pega 4 gritos y dice 1 millón de cosas. Pero como era gente humilde, la mayoría gente humilde, gente pobre, gente que estaba huyendo de Venezuela porque quería llegar a Estados Unidos o a donde fuera buscando una vida mejor. Porque la gente salió de Venezuela, fue buscando una vida mejor. La gente no se fue de Venezuela a hacer turismo. Esto no eran gente que estaban haciendo turismo en San Andrés. No, era gente que estaba huyendo de su país para buscar un futuro mejor y lamentablemente no logró su objetivo. Entonces, de eso no habla Petro. A él no le interesa ese tema. Debe ser que ese tema no le da votos. ¿Entiende? O ese tema no le sirve para atacar a Estados Unidos, porque él siempre está pendiente de un tema que le permita atacar a Estados Unidos, y a lo mejor el tema de los migrantes no le sirve. ¿Por qué Petro no ha firmado la extradición de estos 2 coyotes colombianos para que sean enviados a Estados Unidos? No, eso es muy delicado, ¿no? Sí, y puedan contar. Ese tema, Gustavo, me parece tan, o sea, mira que uno se entera de cosas y yo creo que esto es tan importante contárselo al pueblo venezolano, porque
yo, así como muchas personas que nos están viendo en este momento, son más de 1,200 personas conectadas por aquí, más de 100 personas conectadas en vivo por Instagram. Saludamos a todos los que están conectados aquí con el programa y teniendo invitado aquí al doctor Gustavo Azócar tocando este tema tan importante, porque todo el mundo, los disque izquierdistas preocupados por los narcos, preocupados por los delincuentes, nunca se han pronunciado sobre los migrantes que han muerto huyendo de las dictaduras. Y es que no solamente es una realidad de los venezolanos, porque es una realidad que ha sido durante años la de los cubanos. ¿Cuántos cubanos no han muerto huyendo de Cuba hacia Miami, hacia la Florida, agarrando, montándose en lo que sea, en balsas, en lo que sea para poder llegar? Entonces, esta es una realidad que no le importa a los gobiernos de izquierda, porque los causantes son ellos. Pero cuando se trata de estas narcolanchas, que son el negocio principal del jefe del cartel de los soles, ahí sí hay todos los pronunciamientos. Entonces es importante. Ahora, el detalle que cuenta Gustavo en medio de toda esta investigación, que es fascinante y que todos ustedes van a poder conseguirla en el libro Mar de Sombras, es muy fascinante porque, primero que todo, el inicio, cómo comienza el doctor, se entera de la situación, se va a Colombia, investiga, se reúne con familiares, se va hasta Washington, se reúne con autoridades norteamericanas, o sea, para lograr ese paso de pasar de Colombia a ser escuchado en Washington y recibido por un fiscal. Yo me imagino que muchos no se imaginarán el trabajo en investigación, en documentación que hay que hacer para dar ese paso. Eso es un trabajo que no lo hace cualquier persona. Y bueno, lograron este avance, doctor William, impresionante. Sí. Y llegaron hasta allá y en este momento está estancada una extradición que daría respuesta a muchísimas preguntas de todos los familiares que hoy de pronto todavía siguen con la expectativa de saber si sus familiares están vivos o muertos. Eso es muy grave, eso es muy delicado. Pero ahora yo quiero recalcar algo aquí que me parece sumamente importante para colocar en evidencia el incumplimiento que está generándole Petro al Estado venezolano, al Estado colombiano. El Congreso de la República de Colombia, en el año 2003, aprobó a través de la Ley 800, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que tiene unos protocolos. Y además, antes de esa aprobatoria por parte del Congreso, la Corte Constitucional lo ratifica, estableciendo lo que es el control constitucional conforme a la estructura orgánica constitucional de Colombia, tal como lo establece el artículo 241, numeral 10 de la Constitución Política de ese país. ¿Por qué esto tiene importancia en torno a lo que estamos hablando? Porque hay unos datos claves aquí. Esta convención internacional de la cual Colombia es signatario impone unas obligaciones. Primero, hay que destacar lo siguiente. Tiene 3 protocolos. 1, el protocolo contra la trata de personas. El protocolo contra el tráfico ilícito de inmigrantes. Y el protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego. La temática y todo lo que está rodeando y el trabajo impecable de investigación que ha hecho el doctor Gustavo Azócar tiene que ver con estos temas. El hecho de que el Estado colombiano, previa a una solicitud formal para extraditar estos sujetos, que son parte de una investigación que lleva la Fiscalía en la estructura de justicia de los Estados Unidos, implica la obligación que tiene el Estado colombiano de cooperar con esto. Gustavo Petro no está cumpliendo con los compromisos que ha suscrito la República de Colombia. Por eso es que es importante esta convención, que lo coloca a él en una situación ante una falta de celeridad procesal y que puede llevar a que Gustavo Petro pueda ser incluso hasta imputado en la Corte Penal Internacional por no cumplir con este compromiso. Esto tan importante, porque el trabajo que ha hecho acá el doctor Gustavo Azócar es un trabajo impecable, más un trabajo de alto riesgo. No es cualquier cosa. Y es un testimonio viviente que se traduce en cada una de las páginas de esta importante obra. Me hizo recordar por allá, cuando él nombró al principio que empezó acá
en esta intervención de este espacio el día de hoy, cuando se constituyó en Venezuela también el llamado comité que llamaban COFAVI, que era también por cuestiones de víctimas. Me hizo recordar eso. Fíjate cómo los venezolanos, y también hay que destacar algo importante aquí, que es que el doctor Gustavo Azócar, no porque usted esté aquí, usted es una persona que tiene un trabajo público, un trabajo de investigación, un trabajo de análisis, y ha hecho un esfuerzo increíble como venezolano, especialmente en esta lucha, que esto tiene que ver también con el activismo en derechos humanos, porque se trata de unos seres humanos donde sus familias, donde nosotros como venezolanos, y aquí agradecemos también al canal de Jonathan Palacios, que es el director de este espacio, el esfuerzo que se está haciendo por visibilizar todas estas atrocidades. Y yo lo he dicho siempre, Jonathan sabe que es así, durante varios espacios que hemos compartido, que todas estas situaciones, cuando uno ve conductas así extrañas, Gustavo Petro, que es un presidente de un país, pero ¿por qué vienen todas estas cosas acá de incumplir? Como lo hace Nicolás Maduro, como lo hace él, como lo hace la presidenta de México, porque es parte de un convenio en una agenda que llaman el Grupo de Puebla. Porque incluso yo estoy seguro que se logra esa tradición y va a involucrar elementos que se vinculan con México, porque esto tiene una relación, ese tema. Entonces esto es un asunto, yo creo que va a quedar también este espacio en diferido, además del contenido de este importante libro, del cual nosotros y nos sumamos pues a que la gente tiene que leer esto. También yo tengo el interés de ilustrarme sobre ese trabajo tan impecable que ha hecho usted y el equipo que lo acompañó, porque es un testimonio, es una noticia crímenes de una situación que ya no es un simple naufragio. Venezolano, Perdón, que se me activó el volumen ahí. Sí, ya no es un simple naufragio. Resulta ser que es toda una estructura criminal transnacional que configura elementos que establece la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos. Mira, doctor, a mí me parece definitivamente esto un tema muy complejo. Yo quisiera preguntarle al doctor cómo están los familiares en este momento. O sea, yo en este momento te cuento que hay varios familiares que están conectados viendo el programa. Me han escrito ya por Instagram. Muchos, bueno, varios de ellos han escrito que hay al parecer un interés de alto gobierno de mantener esto en silencio. Pero quisiera preguntarte a ti, que has estado en contacto con la mayoría de familiares, ¿qué sienten los familiares hoy? ¿Cuánto tiempo han pasado? Tú hablabas del 2023, de los primeros naufragios, de la primera situación de la pérdida de estas personas, de los supuestos naufragios, pero realmente, ¿qué ha pasado con estos familiares? ¿Qué dicen hoy en día? ¿Cuál es el sentimiento? O sea, ¿qué está pasando con ellos? Porque yo no me imagino el sentimiento, ¿no? De tú no saber y de tener esa pregunta. Ok, si ya te enteraste que tu familiar lamentablemente perdió la vida, uno, bueno, trata de sobreponerse y seguir adelante, pero si no sabes dónde estás y de pronto lo agarraron y se lo llevaron por allá para otro país y lo tienen secuestrado, están violentando sus derechos, lo tienen en algún lugar. Muchos niños también se perdieron en esta situación tan terrible. Entonces, ¿cuál es la situación actualmente de los familiares? Mira, los familiares, yo siempre quiero destacar, por cierto, y honrar, porque hay que honrar el trabajo de las familias, el trabajo que han hecho las familias para que esto no quede callado. Ha sido una lucha titánica, una lucha encomiable. La mayoría de estas familias, por cierto, gente humilde, o sea, gente de escasos recursos. Me consta de gente que vendió lo poquito que tenía para viajar y estar en Bogotá o ir a San Andrés o a Cúcuta, buscando a Bucaramanga, tocando puertas, hablando con fiscales, hablando con la policía. La gente no se imagina el dolor, el sufrimiento, el drama, ¿verdad? Que han pasado madres, padres, esposos, hijos de las personas desaparecidas tratando de encontrar a sus seres queridos.
¿entiendes? Y tratando de conseguir ayuda. Mira, en el caso de Venezuela, por ejemplo, los familiares tocaron todas las puertas de las instituciones públicas en Venezuela. Fueron a la Fiscalía, fueron al Congreso, fueron a la Procuraduría, fueron, qué sé yo, aquí, allá, por aquí, mandaron cartas, entregaron cartas en el Palacio de Miraflores, en el Ministerio tal, en la Cancillería, le rogaron a los funcionarios públicos en Venezuela que los escucharan, que les prestaran atención. Nada, nada, nada es nada. Uno por allá, no sé, o alguien medio atendió a una madre y le dijo que iban a ver qué iban a hacer. No hicieron nada. No les importó, y esa es la verdad. En Venezuela no consiguieron apoyo absolutamente de nadie. En Colombia, por el contrario, yo quiero destacar que la Procuraduría General de la Nación siempre prestó colaboración. El Procurador Especial de Derechos Humanos siempre prestó colaboración. La Policía Nacional de Colombia prestó colaboración y por lo menos atendían a las familias, a las mamás, a los papás y le informaban más o menos qué era lo que estaban haciendo, ¿verdad? Algunos fiscales intentaron ponerle el cascabel al gato, ¿ok? Hubo otros fiscales que definitivamente no hicieron absolutamente nada. Pero el gobierno de Colombia, la presidencia de la República de Colombia, que tenía y que tiene una responsabilidad muy importante aquí, se lavó las manos, no le paró bolas. Y no le paró bolas es que ni siquiera tuvieron la gentileza y la delicadeza de por lo menos atender a los familiares para escuchar lo que las madres y los padres tenían que decir. Y eso es lo que yo cuestiono mucho al gobierno de Colombia y a Gustavo Petro por su falta de empatía, por su insensibilidad frente a un grupo de madres y padres venezolanos y de familiares venezolanos que lo único que querían era, oye, ayúdame, tú eres el presidente de este país. Y todo ocurrió en Colombia. La última vez que los migrantes fueron vistos con vida fue en Colombia. Mira, Migración Colombia, hay unos informes que yo tengo que son muy duros. Hay un informe, por ejemplo, de la Comisión de Búsqueda de Personas de Colombia, que es una institución muy seria, que denota la manera como las autoridades colombianas actuaron en esto. La Armada de Colombia, por ejemplo, no cumplió con el protocolo de búsqueda como lo establece la ley. No cumplieron con el protocolo de búsqueda, violentaron el protocolo de búsqueda para este tipo de situaciones y no cumplieron como lo establece la ley. Hay una ley que regula el protocolo de búsqueda. No lo hicieron como lo establece la ley y ahí hay una responsabilidad. Migración Colombia. En Migración Colombia dicen que 18 de los migrantes desaparecidos el 21 de octubre de 2023. Migración Colombia no los tiene registrados. Dice que los venezolanos no pasaron por un puesto de Migración Colombia. Y uno dice, ¿cómo que no pasaron por un puesto de Migración Colombia? ¿Cómo entro yo a Colombia sin pasar por una migración de Colombia? ¿Cómo llego yo a San Andrés sin pasar por un puesto de Migración Colombia? Eso es imposible. Imposible. O sea, hay que entender que San Andrés es una isla. O sea, para tú llegar ahí, tienes que obligatoriamente haber pasado por algún puesto. Óyeme, una cosa es que yo llegue a Cúcuta sin pasar por un puesto migratorio, porque atravieso una trocha. Paso por una trocha. Claro. Y otra cosa es que yo llegue a San Andrés por una trocha. No hay forma de que yo llegue a San Andrés por una trocha, ¿entiendes? O sea, para llegar a San Andrés tienes que pasar por un puesto migratorio. Incluso al entrar a la isla, pasas por un puesto migratorio. Entonces, ¿cómo va a decir Migración Colombia que hay 18 migrantes venezolanos que no tienen registro migratorio de los desaparecidos? Es una cosa totalmente absurda, totalmente absurda. Luego, 5 funcionarios de la Armada de Colombia fueron detenidos. ¿Por qué? Porque formaban parte de la mafia transnacional dedicada al tráfico ilícito de migrantes. O sea, que por ahí puede estar la cosa, ¿no? Por ahí mismo puede estar la cosa. Detuvieron a un grupo de trabajadores de la gobernación del archipiélago de San Andrés, porque estaban trabajando para la mafia dedicada al tráfico ilícito de migrantes.
Detuvieron a 5 funcionarios de Migración Colombia porque estaban trabajando para la mafia transnacional de migrantes. ¿Y eso es culpa de quién? Ahí hay una responsabilidad del Estado colombiano. ¿Y por qué el Estado colombiano no asume su responsabilidad? Entonces, yo he estado en conversación, William y Jonathan, con familiares, con abogados, con organizaciones no gubernamentales, y yo he instado incluso a muchos familiares y a varias organizaciones no gubernamentales para que interpongan una demanda contra el Estado colombiano, porque aquí hay una responsabilidad del Estado colombiano y hay una responsabilidad del presidente de Colombia, que es el jefe del Estado en Colombia. Entonces, Petro no se puede lavar las manos, como que no, yo no tengo nada que ver con eso. ¿Cómo que no tiene nada que ver con eso? ¿Y de quién depende migración? ¿De quién depende la Armada de Colombia? ¿De quién depende la DIMAR, la División Marítima de Colombia? ¿De quién dependen los guardacostas? ¿De quién depende la policía? ¿De quién? O sea, todo depende de la presidencia de la República. Entonces, el Estado colombiano falló. No pudo proteger a un grupo de migrantes que entraron a territorio colombiano que venían huyendo de su país, que entraron a territorio colombiano para desde Colombia viajar a otro lugar, y el Estado colombiano fue incapaz de protegerlos y permitió que desafortunadamente ocurriera lo que ocurrió. Bueno, doctor, en este momento estamos observando en pantalla parte de lo que son las personas desaparecidas en esta tragedia humanitaria. Esto es una tragedia humanitaria, esto no tiene otro nombre, pero aquí detrás de esta tragedia yo quiero aclarar esto porque me parece que tocaste un punto clave. Y es que la migración masiva de venezolanos se convirtió en un negocio millonario para todas las rutas de ilegalidad que surgen, que nacen desde Venezuela. Creo porque tú mencionaste redes que involucran a Venezuela. O sea, hay gente en esa red, hay gente dentro de Venezuela. O sea, la estructura está permeada hasta dentro de Venezuela. Por supuesto, porque habían coyotes en Venezuela que trabajaban para la red que tenía sus operadores en Colombia, en Centroamérica y en México. El primer eslabón de esta red transnacional dedicada al tráfico ilícito de migrantes estaba en Venezuela. Y entonces, ese coyote en Venezuela era el que organizaba el viaje inicialmente para mover a los migrantes de Venezuela a Cúcuta. En Cúcuta lo estaba esperando otro miembro de la red. Ese miembro de la red movía al migrante de Cúcuta a Bogotá, o de Cúcuta a Medellín, o de Cúcuta a Cartagena, y de cualquiera de estas 3 ciudades tomaban un avión a San Andrés, donde lo estaban esperando otros coyotes, ¿verdad? Luego lo llevaban a Centroamérica, y en Nicaragua o en Costa Rica o en Panamá los estaba esperando otro coyote. Y en la medida en que el migrante iba cruzando toda Centroamérica, Panamá, de Panamá a Costa Rica, de Costa Rica a Nicaragua, de Nicaragua a Honduras, de Honduras a Guatemala y de Guatemala a México, en toda esa ruta habían coyotes que pertenecían a la organización criminal. Y luego entraban a México y seguían en manos de los coyotes hasta que la red los colocaba justo en la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces era una red poderosa que tenía tentáculos en Venezuela, pero obviamente en Venezuela nadie ha investigado esto. Y mientras esté el régimen que tenemos en Venezuela, pues nadie lo va a investigar tampoco. Entonces es una red muy grande, muy poderosa. Mira, tan poderosa que el dinero que muchos migrantes pagaron para viajar lo depositaban en cuentas en Colombia, o en cuentas en México, o en cuentas en Estados Unidos. Qué locura. Ahí están los documentos, ahí están los captures, ahí están los recibos, los vouchers de gente que vivía en Estados Unidos y recibía el dinero que pagaban los migrantes o sus familiares para que los pudiera mover esta red criminal transnacional. Doctor, ¿hay vinculado, pudiéramos hablar de que el Tren de Aragua está vinculado con esta red? Sí. Hay un capítulo en el libro
donde se menciona el Tren de Aragua. ¿Por qué? Porque las autoridades de Estados Unidos lograron determinar la presencia de una célula del Tren de Aragua en la isla de San Andrés. Esto está mencionado en el libro. ¿Okay? El FBI concretamente detecta una red del Tren de Aragua en San Andrés. El FBI estaba llevando a cabo una investigación sobre todo en colaboración con las autoridades de Colombia. Estaban llevando a cabo una investigación sobre la presencia del Tren de Aragua en Colombia y su ramificación en Colombia, y detectan al Tren de Aragua en Cúcuta, en Bucaramanga, en Pamplona, en Medellín, en Cartagena, por supuesto en Bogotá, en Pereira, en Necoclí, pero también consiguen una célula del Tren de Aragua en la isla del San Andrés. Y en una parte del libro yo coloco una conversación que yo tuve con un agente del Buró Federal de Investigaciones del FBI, donde él me dice que él conversó con un coyote y que el coyote le dijo que en uno de los cayos de San Andrés había una fosa común donde al parecer, lamentablemente, pudieran encontrarse algunas personas que desaparecieron. No dijo si eran venezolanos, si eran de otra nacionalidad, porque no solamente desaparecieron migrantes venezolanos, cuidado con esto. No, sí. Desaparecieron migrantes de muchas otras nacionalidades. Migrantes asiáticos, hay migrantes sirios desaparecidos, hay migrantes chinos desaparecidos. Por la isla de San Andrés, desde San Andrés hasta Nicaragua, estaban viajando semanalmente, diariamente, mensualmente, migrantes de 120 países. No era solamente de Venezuela. Y obviamente mi investigación se concentró en los 105 migrantes venezolanos desaparecidos en esa ruta, pero hubo migrantes de muchas otras nacionalidades que también desaparecieron en esa ruta marítima. Correcto. Yo tuve la oportunidad de ver, William, imagínate que hasta personas asiáticas, ¿no? O sea, chinos, creo que habían chinos, de personas desaparecidas. Chinos, sirios, desaparecidos. Así es. Doctor, quería también, para estar bien preciso con este trabajo que usted hizo, o con el grupo con el que lo acompañó usted en esta importante obra, allí estamos hablando de varios naufragios o de uno en específico, todas esas personas... Bueno, primero no estamos hablando de naufragio, para nosotros no fueron naufragios. Ok, de las personas que desaparecieron, pues. Correcto, así es. Disfrazado de naufragio, obviamente, okay, para desaparecer personas que, según la investigación del libro y la conclusión, quedaría como que son personas que hacen parte de una red de tráfico de personas en la que agarran a toda esa gente que suben en la lancha, la droga, no sabemos cuál sea la finalidad, buscan la forma de quitarle toda su documentación y de pronto no sé, o sea, ¿cómo hacer que una persona no vuelva a contactar a su familiar desde el lugar donde se encuentre? Tendría que ser como una especie de escopolamina o no sé qué les harán a las personas que pasen por ese proceso, ¿no? Pero me refiero yo, son varias situaciones, varios eventos. Sí. Son 5 lanchas. 5 lanchas. En el libro hablamos fundamentalmente de la desaparición de 5 lanchas con migrantes venezolanos. 5 lanchas con migrantes venezolanos. Recuerden que el grueso de la investigación parte de la desaparición de un grupo de migrantes venezolanos. Pero mientras vamos investigando la desaparición de los migrantes venezolanos, vamos encontrando otras desapariciones de personas de diferentes nacionalidades. Y también lo contamos allí. Y en el caso concreto de los venezolanos, hablamos de 5 lanchas. 5 lanchas. 3 lanchas que desaparecieron con migrantes venezolanos en 2022. Una en agosto, otra en octubre y otra en diciembre de 2022. Una cuarta lancha con migrantes venezolanos desaparecida en octubre 2023 y una quinta lancha desaparecida con migrantes venezolanos en julio de 2024. Y además de las personas desaparecidas, en que ya cuando hablamos de personas hablamos de tanto los venezolanos como estos extranjeros,
esas embarcaciones también desaparecieron. De las 5 embarcaciones, 4 desaparecieron por completo y una embarcación, una sola lancha fue localizada. Una sola lancha fue localizada en aguas cercanas a Nicaragua. La lancha la encontraron sin pasajeros, sin nadie. Y esa lancha, esa lancha, disculpe, esa lancha está está controlada por la Fiscalía de Colombia. No se sabe qué hicieron con la lancha. La encontraron en Nicaragua, debería estar bajo control de autoridades nicaragüenses. Imagínate. Y todos sabemos lo que hay en Nicaragua. Ahí tampoco van a investigar nada y seguramente vas a buscar la lancha y ya la lancha tampoco existe. Bueno, doctor, mira, yo quisiera presentar ahora, o sea, porque ya estamos llegando a la parte final de este espacio, me parece realmente muy estremecedor. Más allá de cualquier cosa, creo que esto es demasiado estremecedor. Yo me pongo a pensar en el sentimiento de los familiares y es aterrador, pero si hay algo que puede fortalecer un dolor tan grande como este, es la investigación y es la verdad. Y por eso es que este libro, Mar de Sombras, nos ayuda a entender un poco todo este panorama, nos ayuda a visualizar con verdad todo lo que ha pasado. Y por eso vamos a ver el siguiente video que hace parte de la promoción de lo que ha sido este trabajo investigativo y periodístico del doctor Gustavo Azócar. Vamos a ver este video. Millones de venezolanos migrantes recogidos en un libro. La verdad oculta detrás del tráfico ilícito de migrantes contado en un thriller de suspenso. Mar de Sombras, un relato que desvela el modus operandi de las mafias dedicadas al narcotráfico, trata de personas y el tráfico humano. Escrito por uno de los periodistas más reconocidos de Venezuela, Gustavo Azócar Alcalá. Una publicación de Orinoco Media Holdings a la venta en Amazon.com. Bueno, doctor, vamos a pasar ya en la parte final a hablar de este trabajo periodístico. Finalmente ya nos contaste, bueno, nos enteramos por parte tuya de que has escrito ya 9 libros. Este es el 9º, ¿correcto? El 9º libro. Este es el 9º, sí señor, el 9º libro, sí señor. ¿Por qué escribir un libro sobre esta situación? ¿Qué es lo que tú consideras que finalmente se convierte como una herramienta de justicia cuando queda escrito? El doctor William nos habló un poco sobre la importancia de que esto quede registrado en un libro, pero tú como el escritor, ¿qué fue lo que te motivó finalmente a empezar la escritura, a empezar todo este trabajo y finalmente dejarlo ahí para siempre, porque esto queda para toda la vida, para siempre en la historia? ¿Qué fue lo que te motivó a esto? Mira, cuando yo vi que el sistema judicial colombiano no avanzaba, cuando me di cuenta de que las cosas iban por otro camino, es decir, por un lado, las autoridades colombianas tratando de convencer a los familiares de que esto era un naufragio, y el naufragio, y el naufragio, y el naufragio. Fiscales tratando de dirigir la investigación para reforzar la hipótesis del naufragio. Petro no aprueba la extradición de los coyotes porque no le da la gana de aprobar la extradición de los coyotes a Estados Unidos. Empezaron a soltar a muchos de los que habían sido detenidos, de los coyotes que detuvieron en el año 2023, soltaron a más de la mitad y todo parecía indicar que los van a venir soltando a todos. Yo dije, bueno, aquí no hay justicia, definitivamente no hay justicia, no hay respuesta, no hay solución. 2 años, 3 años esperando los familiares que hagan algo y no han hecho nada. En Venezuela no han hecho nada, ni van a hacer nada. Yo dije, yo voy a salvar mi responsabilidad primero como periodista, como activista de los derechos humanos. Y yo dije, bueno, por mí, esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. No van a ganar los que quieren que esto se olvide. No van a ganar los que quieren engavetar esta vaina, porque una investigación se engaveta, ¿entiendes? La engavetan, desaparecen el expediente, o lo queman, o se produce un incendio y se quemó todo y hasta ahí llegó la cosa.
Entonces yo dije, yo que le he dedicado 2 años de mi vida a este caso, yo voy a producir un libro. ¿Para qué? Para que esto quede como el testimonio de lo que ocurrió, de lo que encontramos, de lo que investigamos. Para que mañana nadie diga, no, es que no pudimos hacer justicia porque no teníamos pruebas. No teníamos pruebas. Aquí está. Que no quisimos hacer justicia porque no sabíamos qué fue lo que pasó. No sabían qué fue lo que pasó. Aquí está. Aquí está. Ahí está el libro. Ahí están las pruebas. Ahí está todo. Toda la historia, los testimonios, todo está ahí. Si la justicia no cumple con su trabajo, ahí, el libro está ahí. Los tribunales y la fiscalía no cumplen, el libro está ahí. Los gobiernos no hacen nada, el libro está ahí. ¿Entiendes? Porque es lo que yo digo. Las redes sociales son muy buenas, sí, pero las redes manejan tal cantidad de información que llega un momento en que a la gente se le olvida. La gente tiene memoria corta. Memoria corta. Los latinoamericanos, sobre todo, tenemos memoria corta. Los venezolanos, los colombianos, tenemos memoria corta. Y entonces un escándalo tapa otro escándalo. Y se olvidó. Y ya más nadie se acuerda. Bueno, yo dije, aquí está el libro. Aquí está el libro. ¿Verdad? Mañana el que me venga a decir a mí, un fiscal que me venga a decir que no sabía, un policía que me venga a decir que no sabía, o un gobernante que me venga a decir que no sabía, yo le voy a decir, usted es un mentiroso. Usted sí sabía y usted no hizo nada, porque aquí está todo en el libro. ¿Ok? Entonces, el libro se convierte en la memoria histórica de lo que ocurrió, de lo que pasó, ¿verdad? Y en el recordatorio vivo de que este tipo de cosas tenemos que combatirlas como sea, donde sea, cuando sea, ¿verdad? Por eso yo siempre le digo a la gente, todo el que puede escribir, que escriba, porque podrán matar cualquier cosa, podrán quemar cualquier cosa, podrán hacer lo que quieran, pero el libro va a quedar ahí. Exacto. Doctor, usted sabe que cuando se hace este tipo de trabajos, también esto va a tocar múltiples intereses, porque si bien es cierto, estamos hablando de delitos, situaciones graves, estamos hablando también de mucho dinero que hay detrás de todos estos temas. ¿Ha habido alguna situación donde usted haya recibido algún tipo de amenaza por el interés que usted ha mostrado en visibilizar esto en una obra tan importante como es este libro? Hasta el día de hoy, nadie me ha llamado a mí, nadie se ha comunicado conmigo y nadie ha dicho absolutamente nada por lo que yo deba temer. Absolutamente nada al día de hoy. Lo debo decir con total y absoluta responsabilidad, ¿ok? Y yo creo, obviamente, los que me conocen, los que han visto mi trabajo desde hace ya unos cuantos años, también saben que yo no como amenaza, que conmigo eso no camina. Creo que también se lo hemos demostrado bastante a mucha gente. Así que ni se han presentado, ni creo que se presenten, pero si se llegan a presentar, la gente sabe cuál va a ser mi actitud. Claro. Y una pregunta ya terminando. El comité de estas víctimas, ¿se mantiene el comité? ¿Se sigue siendo Está receptivo? Está activo. La ONG fue registrada en Colombia, tiene personería jurídica, es una ONG que se creó para 20 años o más. Yo presido esa ONG, tenemos una junta directiva, es una organización sin fines de lucro, ¿verdad? Totalmente sin fines de lucro. Se mantiene con lo que nosotros mismos aportamos, con lo que aporto yo, con lo que aportan algunos familiares, ¿verdad? Nosotros somos los que financiamos a la ONG, no recibimos financiamiento de nadie, ni de ningún gobierno, ni nada, porque lo que hemos hecho durante 2 años lo hemos hecho con nuestro propio dinero. Doctor, agradeciéndote enormemente por la participación en este espacio comunicacional, un espacio que lucha todos los días por la verdad y por la libertad. Quisiera pedirte que por favor nos indiques y le indiques a todas las personas que están viendo esta transmisión y que van a ver este video en diferido, ¿cuál sería la forma para poder conseguir este libro? ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿Cómo llegar a este libro, acceder a esta información?
Y adicional a eso, ¿cómo acceder a toda esta historia? Tú nos contabas de algunas redes sociales que hacen referencia a toda esta denuncia de los familiares. Nosotros por ahí veíamos el canal en Instagram. Cuéntanos un poco de dónde poder encontrar toda esta información y específicamente el libro. Bueno, el libro está a la venta en Amazon, amazon.com, ¿verdad? Es la plataforma que nos ha permitido hasta ahora publicar el libro. El libro está en 3 versiones. La primera versión que montamos en el libro, que fue la versión tapadura, la montamos el 3 de noviembre. Y las otras 2 versiones, que es la versión tapa blanda y la versión Kindle, las montamos el 6 de noviembre. Es decir, que entre el 3 y el 6 de noviembre se montaron 3 versiones. La versión Kindle es una versión electrónica, una versión que le puede servir, por ejemplo, a los que viven en Venezuela. ¿Por qué? Porque Amazon no hace entregas en Venezuela. Entonces, el que compre un libro por Amazon pretendiendo que se lo entreguen en Venezuela, no se lo van a entregar. Entonces, en Venezuela funciona mejor la versión Kindle, ¿verdad? La versión Kindle, que es una versión electrónica, usted la compra y esa versión le va a llegar a su correo electrónico y usted la va a poder leer desde su computadora o la va a poder leer desde su teléfono celular. La versión Kindle es una versión, es la más económica de todas las versiones. Luego está la versión tapa blanda, ¿verdad? Que es una versión en físico, y está la versión tapa dura, que es la versión de lujo, que también está en físico. Las 3 versiones están en Amazon. Usted se mete en Amazon, puede colocar Mar de Sombras Gustavo Azócar, así corrido, Mar de Sombras Gustavo Azócar, e inmediatamente le va a aparecer el libro con los 3 formatos. Usted decide con cuál se va a cuál va a comprar. También depende de su presupuesto, ¿no? De su presupuesto, ¿verdad? Pero es un libro verdaderamente asequible. No es un libro costoso, es un libro accesible para cualquier persona, lo van a poder comprar ahí y lo leen, obviamente, y cuando lo lean, pues nos dirán ya su opinión, su comentario. Estamos trabajando en la versión en inglés. Hay un equipo de gente con la que yo me he asociado y están trabajando en una versión en inglés que esperamos tener lista, si Dios quiere, en el mes de enero. Ya deberíamos estar lanzando la versión en inglés para que otra gente la tenga. Estamos también trabajando en el audiolibro. También en enero, si Dios quiere, vamos a tener disponible el audiolibro porque hay gente que le gusta escucharlo. O sea, vamos a tener todas las versiones posibles para que la gente las tenga. Inicialmente lo vamos a tener en Amazon. Eso no significa que mañana o pasado no podamos buscar otras plataformas para tener también el libro. Y algo importante es que hay un grupo de gente que ya leyó el libro, se acercó para hablar conmigo y estamos hablando y estamos conversando porque pudiera ser que empecemos a trabajar en una película o en un documental. Entonces hay gente interesada en hacer un documental, hay gente interesada en hacer una serie, hay gente interesada en hacer una película basada en el libro. Yo estoy en conversaciones con toda esta gente porque creemos que esto tiene que llegar a todos los formatos posibles. A todos los formatos posibles. La idea es que esto no se quede solo aquí, que esto no se quede callado y que esto pueda ir a donde tenga que ir para que el mundo entero conozca lo que ha pasado durante todos estos años en esa ruta marítima entre San Andrés y la Isla del Maíz y lo que ha pasado durante todos estos años con los migrantes venezolanos. Excelente, doctor. Yo quisiera, ya para finalizar, ¿qué mensaje después de toda esta investigación le darías tú? Bueno, ahorita con las decisiones y acciones del presidente Donald Trump, la migración definitivamente ha mermado. No sabemos si haya desaparecido por completo, pero tú, ¿qué mensaje le darías de pronto a alguna persona que esté pensando en emigrar de esta manera, en agarrar y arriesgar su vida de esta forma? ¿Cuál es el mensaje que le envías tú de pronto a personas que piensen en abandonar cualquier país? No hablemos solamente de Venezuela, y que de pronto estén pensando en irse por alguna de estas rutas. ¿Tienes algún mensaje después de toda esta experiencia tan compleja? Mira, lo primero es que la selva del Darién prácticamente está desolada por completo. La migración a través de la selva del Darién desapareció. Entonces se redujo al 0%, ¿verdad? A raíz justamente de las políticas migratorias que ha impuesto
el presidente Donald Trump. Y lo segundo, la migración por la ruta marítima de San Andrés y la Isla del Maíz se redujo por lo menos en un 95-98%. Hay gente que todavía la está utilizando, pero para llegar, por ejemplo, a Centroamérica, gente que quiere llegar a Panamá o que quiere llegar a Costa Rica, o gente que quiere llegar a México y no tiene suficiente dinero probablemente para pagar boletos aéreos, o no tiene visa, porque para entrar a México requiere visa y para entrar a Estados Unidos también. Quizás hay alguna gente que lo está haciendo. Mi recomendación es que no lo hagan. No lo hagan. Esa ruta marítima es muy peligrosa, bastante peligrosa. No es una ruta segura, no es una ruta VIP como la han vendido los coyotes, todo lo contrario, es una ruta peligrosísima. Mi consejo es que no lo haga, que no arriesgue la vida de sus hijos, de su familia, de su esposa, de su nieto, que no vale la pena realmente hacer eso. Y luego, si usted quiere emigrar, hay otras opciones. Hay otras opciones. No tiene que ser necesariamente Estados Unidos, porque hay otras opciones. Europa es una excelente opción para migrar. Algunos países en Europa tienen más facilidades, son más amigables hacia la migración. Así que de verdad no lo haga porque no vale la pena. Excelente, doctor. Bueno, no sé si el doctor William tiene alguna pregunta final para cerrar el espacio. No, mi agradecimiento como venezolano, como parte de la diáspora, al doctor Gustavo Azócar por este extraordinario esfuerzo que no solamente se traduce en esta obra tan importante, en este testimonio que permanecerá, y es que aspiramos, yo creo que lo que se busca acá es que haya justicia, y felicitamos el trabajo. Yo creo que esta es la determinación que tenemos que hacer muchos venezolanos, en que hay que dejar el testimonio, porque es cierto, estas redes sociales, hoy estamos en este programa, pero mañana no sabe si, como a veces nos ha pasado que nos desaparecen de las redes, pero lo que nunca van a desaparecer es lo que está escrito. Y como dicen por allí, si no está lo que no está escrito no existe, así como está escrita la Biblia, como está escrita la ley. Así Bueno, es. Finalmente, doctor Gustavo Azócar Alcalá, sabemos que has tenido que pasar por muchas circunstancias difíciles, pero también sabemos que eres un guerrero y que sigues luchando desde donde te encuentras. Y de parte de todos los que amamos Venezuela y amamos la libertad, quiero también agradecerte, y también quiero enviarle un mensaje de parte del equipo de Jonathan Palacios News a todos los familiares de las personas desaparecidas, a todos esos familiares, esposas, hijos, esposos, mamás, papás que estuvieron viendo nuestra transmisión en vivo. Lamentar muchísimo todo esto que han tenido que enfrentar, y de verdad admirar enormemente su fortaleza, porque sé que han sido la parte fundamental de este libro, doctor. Me imagino que toda esta familia, como tú lo decías, su resistencia, su aguante y su deseo de luchar fueron lo que más te impulsó a finalizar este libro y a que quede para la historia. Así que con esto me despido. Doctor, las palabras de despedida son tuyas. Gracias, Jonathan. Gracias, William, por la oportunidad, por la invitación. Felicitaciones a ambos por el trabajo comunicacional que hacen, y gracias por ser esa ventana que se necesita en momentos en los cuales hay mucha censura, no solamente en Venezuela, también en Nicaragua y también en muchos otros países del mundo donde se ha impuesto la censura, pero fundamentalmente en Venezuela. Gracias por ser esa ventana y gracias por la oportunidad de permitirme compartir esta hora con ustedes y con toda la gente que nos ha visto en el día de hoy. Mi cariño y mi respeto para ustedes. Muchas gracias, doctor. Bueno, por aquí nos despedimos. Aquí tenemos al doctor William. Doctor, ¿qué tal el trabajo impresionante de Gustavo Azócar? Mira, realmente, de verdad que este es el tipo de contenido con el cual yo me siento muy conectado, porque además de la profesión que yo tengo, yo estoy muy conectado con el tema criminal, la especialidad en el campo penal, y este es un trabajo que implica un esfuerzo, un riesgo. No es cualquier cosa, no es solo de un periodista, sino de un hombre
que dedicó horas, que atendió personas, que tuvo una forma minuciosa de recabar los elementos y que se conectó con las autoridades, porque yo conozco profesionales que hacen cosas como esta, pero él fue más allá. Ya no es solamente un libro, esto conecta con muchas cosas, con la política, con una situación terrible como es esa selva del Darién y todo lo que nos dejó el sinsabor, lo trágico, porque además de eso también habrá otro que hará el libro de situaciones como los cuentos de las fieras, que también hubo desastres y calamidades por allí. O sea, de una cosa increíble, compleja, pero me parece que es muy interesante que esto se sepa y que en este espacio que tú diriges tengamos personas brillantes, personas con esta calidad, con este contenido, porque la opinión pública está deseosa no solamente de escucharnos a nosotros, sino también de ser nosotros vehículos para que estas personas, estos profesionales, no sea solamente lo que dice Jonathan, lo que dice William, sino que lo dijo Gustavo Azócar, no lo dijo cualquier persona. Está en un libro y es un hombre que está conectado, que está aportándole a las autoridades, que está haciendo un trabajo y está asumiendo todos los riesgos, porque esto es así. Pero un trabajo que felicitamos. Me agradó de verdad el haber estado interactuando acá en este programa de hoy en especial. Sí, bueno, yo les cuento que yo desde el principio recuerdo que estaba prácticamente recién salido del secuestro cuando ya había empezado con mi espacio comunicacional y me enteré de toda esta información de los familiares que me escribieron. Me dijeron, Jonathan, ayúdanos, se perdieron nuestros familiares en el mar. Y yo recuerdo, entre tantas llamadas, hablar con Gustavo, hablar con Zair Mundaray, hablar con tantas personas que estuvieron buscando la forma de ayudar. Y te digo que me duele, o sea, no puedo negarlo, que esta entrevista, más allá de cualquier cosa, me ha tocado, porque el sentimiento es horrible. O sea, no hay forma de describirlo. O sea, yo por lo menos escuché una entrevista de la mamá de una muchacha que iba embarazada, el esposo que la estaba esperando, terrible. O sea, la desolación, niños que desaparecieron en esta situación, que no sabemos cuál haya sido realmente el fin. O sea, esto es como una película de terror. Así mismo, o sea, yo veo esto como una película horrible de terror, oscura. El dolor es muy grande y yo de verdad que admiro muchísimo a los familiares, y por eso, más que cualquier cosa, quiero agradecerle al doctor Gustavo Azócar, porque el hecho de haber estado ahí al lado de los familiares, guiándolos con su conocimiento como abogado, con su conocimiento como periodista, ¿sí? O sea, todo esto para los familiares fue fundamental para poder superar esta crisis tan dolorosa, o por lo menos no superarla, pero llevarla, ¿no? Entonces, bueno, realmente fue un orgullo haber tenido al doctor Azócar de invitado aquí con nosotros, y para mí también es un orgullo tenerte siempre. Doctor William, un abrazo para ti, y bueno, con esto nos despedimos. Pa'lante. Muchas gracias, y recuerden que este programa queda en diferido. Compártanlo, multiplíquenlo y déjenle saber al mundo esta otra cara de lo que no dicen, de lo que no expresan, de lo que muchos callan, porque hablan de las lanchas, de las narcolanchas, pero poco hablan de las lanchas desaparecidas con migrantes. Un abrazo enorme. Migrantes que huían del cartel de los soles. Cuídense mucho, los queremos y feliz noche para todos. Los presos cantan libertad entre rejas frías y el miedo se disfraza de rutina cada día, pero Venezuela no se rinde, aunque la noche parezca eterna. Hay un fuego en cada esquina, una voz que rompe las cadenas de los cerros, del llano, del río. Se levanta un solo latido, Venezuela vive, Venezuela sigue. Entre sombras y promesas rotas, la juventud fue la primera en gritar. Les arrebataron la vida, pero no su verdad.